Caso de violencia intrafamiliar y evaluación de la imputabilidad. Este es un caso nacional. Este caso se trata de un proceso judicial por delito de violencia intrafamiliar en el que el acusado es un hombre de 38 años que agredió físicamente a su pareja y a su hijo menor de edad. Los hechos ocurrieron en su domicilio tras un conflicto que fue derivado de los problemas económicos y el consumo frecuente de alcohol por parte del acusado. La víctima adulta presentó lesiones leves, mientras que el menor sufrió daños emocionales significativos y miedo constante. Este proceso requirió la intervención de un psicólogo jurídico para poder evaluar al acusado y así determinar su estado mental al momento de los hechos, su capacidad de comprender y dirigir su conducta, así como evaluar el daño psicológico sufrido por las víctimas. El caso se enmarca en la Ley 1257 del 2008 sobre la violencia intrafamiliar en Colombia, que regula las conductas constitutivas del delito, las medidas de protección y las penas aplicables. Este proceso se tramitó ante un juzgado penal municipal, siendo las normas del Código Procesal Penal. En la intervención del psicólogo en el caso, el psicólogo jurídico realizó una intervención integral dividida en varias etapas. La primera etapa fue la evaluación del acusado, la aplicación de entrevistas clínicas, pruebas psicométricas y observación conductual para analizar su personalidad, su estado mental al momento de los hechos, su relación con el consumo de sustancias y su capacidad de reconocimiento de las consecuencias de sus acciones. Como segundo, fue la evaluación de las víctimas, la valoración del daño psicológico, identificado de síntomas de estrés, postraumático, ansiedad o depresión, y determinación de las necesidades de la atención psicológica y social. Seguidamente, la elaboración del informe pericial, que es el documento detallado con los hallazgos, análisis y conclusiones técnicas presentado ante el juzgado y explicando oralmente durante la audiencia si fue requerido. Paso siguiente, el asesoramiento al juzgado, la explicación de los conceptos psicológicos y su relación con las normas jurídicas, facilitando la comprensión por parte del juez. Análisis psicológico del implicado. El análisis reveló que el acusado presentaba patrones de personalidad, dificultades para el control emocional, bajo tolerancia a la frustración y tendencia a la agresividad ante situaciones conflictivas. Relación con el consumo del alcohol. El consumo era habitual y abusivo del alcohol actuó como un factor desencadenante y agravante, reduciendo así sus capacidades de juicio y la regulación de la conducta. Capacidad cognitiva. No presentaba discapacidad intelectual ni alteraciones mentales graves permanentes al momento de los hechos, aunque su juicio estaba alterado por el alcohol. Comprendía la naturaleza ilícita de su conducta, aunque su capacidad de controlarla estaba disminuida. La historia personal. Creció en un entorno familiar donde la violencia era habitual, lo que influyó en la formación de sus patrones de conducta. Posibles trastornos identificados por el psicólogo. El psicólogo diagnosticó trastorno por consumo de alcohol, que fue moderado o grave, con dependencia física y psicológica. Trastorno de personalidad no especificado con rasgos inestables, impulsivos y agresivos. Síntomas de ansiedad crónica derivados de la acumulación de conflictos y la falta de estrategias de afrontamiento saludables. Estos diagnósticos fueron elaborados con base en la información recabada y constituyen producción propia a partir de la revisión documental del caso. Facultades psicológicas implicadas. Las facultades psicológicas evaluadas y analizadas fueron la capacidad cognitiva, la percepción, juicio, razonamiento y comprensión de las normas sociales y jurídicas. Capacidad volitiva, la posibilidad de decidir libremente y dirigir la propia conducta conforme a lo que se consideraba correcto. Regulación emocional, habilidad para manejar las emociones intensas y evitar que éstas determinen las acciones. Relaciones interpersonales, capacidad de convivencia, empatía y respeto por los derechos en los demás. En el caso,
Las facultades cognitivas estaban conservadas, aunque afectadas transitoriamente por el consumo del alcohol, mientras que las facultades volitivas y la regulación de emocional estaban significativamente disminuidas, lo que facilitó la comisión de la conducta delictiva. Análisis de imputabilidad. En el derecho colombiano, la imputabilidad es la capacidad de una persona de ser sujeto de responsabilidad penal, es decir, de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar conforme a la comprensión. El acusado era imputable, aunque con una disminución parcial de su capacidad de acción y control, no se encontraba en estado de imputabilidad, por ejemplo, por el trastorno mental grave o discapacidad que le impidiera totalmente comprender sus actos, por lo que debía responder por su conducta, pero su condición de consumo de alcohol y sus dificultades emocionales se consideraron circunstancias atenuantes para la determinación de la pena. El juez tomó esta conclusión del informe psicológico como base para imponer una pena menor a la máxima establecida por la ley, además de ordenar medidas de tratamiento y rehabilitación para el acusado.